Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. El gobierno de Colombia ha hundido, o pretende hundir, 7 puñales en el corazón de América. A mí no me agrada una base norteamericana más en Colombia. A mí no me gusta. Lo que para los vecinos fue un asunto de interés geopolítico, para la Corte Constitucional de Colombia es un asunto de leyes. El tribunal decidió que es el Congreso el que debe aprobar o no el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. Que el tratado ha de ser remitido al presidente de la República para que él opte por cualquiera de las posibilidades existentes, como por ejemplo darle trámite ante el Congreso de la República. Para los intereses del Estado es un asunto fundamental en la lucha contra las drogas y el terrorismo. Vamos a estudiar el próximo paso, si realmente corresponde o no y vale la pena o no someter al Congreso el acuerdo como un tratado. Exclusivo la noche. Gobierno de Estados Unidos asegura que nada cambiará en su cooperación de más de 50 años con Colombia. Lo que ocurre ahora es que vamos a continuar la cooperación que hemos tenido con los acuerdos preexistentes que datan de los años 2000 y 2004, cuando el gobierno de Colombia implementó el Plan Colombia. Mientras tanto, los vecinos que no cooperan siguen hablando. Yo le decía al presidente del Congreso colombiano, usted tiene que reconocer que para nosotros esas 7 bases militares en Colombia, son una verdadera amenaza. Primicia la noche, la posición de las bancadas políticas en el Congreso frente al acuerdo de cooperación militar. Unos sectores piden su ratificación, otros proponen modificaciones de fondo. Estoy de acuerdo con el convenio. Creo que es un convenio necesario para poder establecer una lucha institucional y frontal frente al narcotráfico y frente al terrorismo. Esas bases de guerra de Estados Unidos en el territorio nacional de Colombia significan una amenaza gravísima contra los intereses nacionales. Debe Colombia enviar mensajes unificados a la comunidad internacional sobre su decisión contundente de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Hoy en la noche, los congresistas con mayor votación y conocimiento en relaciones internacionales debaten el tema del acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos y su trámite en la plenaria del Congreso. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de dejar en manos del Congreso lo que hasta hace unas horas era un tema exclusivamente jurídico, la legalidad o no del acuerdo de cooperación militar entre los gobiernos de Bogotá y Washington. Por 6 votos contra 3, los magistrados resolvieron que este es un tema político y que deben ser los senadores y representantes a la Cámara quienes decidan sobre la continuidad del convenio de asistencia. Ahora las fuerzas se medirán y el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá que demostrar qué tan profundo es un gobierno de unidad nacional en un asunto de tanta importancia y tanto interés para el Estado. El punto clave, las explicaciones que en exclusiva entregó al programa La Noche el portavoz del Comando Sur, José Ruiz, quien aseguró que pese a la decisión de la Corte Constitucional, Estados Unidos seguirá adelante en la colaboración que desde hace décadas brinda a Colombia en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Con el portavoz del Comando Sur estuvo el corresponsal permanente en Miami, Orlando Guerrero. José Ruiz, vocero del Comando Sur, muchísimas gracias por estar con La Noche. Primero déjeme preguntarle, esta clase de decisiones tomadas por la Corte Constitucional en Colombia, ¿de qué manera afecta los acuerdos de cooperación que ya existen entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno precisamente de Colombia? Bueno, el nuevo acuerdo tenía como objetivo la expansión de la cooperación militar, específicamente identificando 7 bases colombianas a la que íbamos a tener acceso como parte de nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero el acuerdo se encontraba en su etapa inicial, su etapa de coordinación, y no habíamos entrado en muchos detalles en el acuerdo. O sea que lo que ocurre ahora es que vamos a continuar la cooperación que hemos tenido con los acuerdos preexistentes que datan de los años 2000 y 2004, cuando el gobierno de Colombia implementó el Plan Colombia. Usted lo que me quiere decir es que este acuerdo del que tanto se ha hecho polémica al interior y al exterior de Colombia en realidad nunca se ha aplicado.
¿Nunca se ha empezado a ejercer como tal? Eso es cierto. Hubo, en términos específicos, estábamos en una etapa de coordinación. El acuerdo requería que todas las actividades que se llevaran a cabo entre nuestras Fuerzas Armadas tenían que ser de acuerdo mutuo y pues estábamos en ese proceso de acordar las actividades que se iban a llevar a cabo de acuerdo a ese nuevo acuerdo entre nuestros países. Y para hacer también claridad, José, sobre este tipo de colaboración, ¿desde cuándo existen esta clase de acuerdos de cooperación entre los dos países? Bueno, los acuerdos o los convenios más recientes datan del 2000 al 2004, que fue cuando en Colombia se implementó el Plan Colombia y empezó a incrementar el apoyo que le prestaba el Comando Sur a las Fuerzas Armadas de Colombia. Tenemos en esos acuerdos preexistentes una muy buena cooperación y una cooperación muy estrecha entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Colombia, y estamos confiados que podemos continuar esa cooperación de una manera muy efectiva bajo esos acuerdos preexistentes. Sobre ese tema del acuerdo entre Estados Unidos y Colombia se ha especulado mucho, pero para hacer también claridad sobre el número de hombres que el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado en territorio colombiano, ¿de cuántos militares, de cuántos contratistas estamos hablando exactamente? En términos de personal, el acuerdo nuevo no iba en realidad a cambiar la cantidad de personal estadounidense de las Fuerzas Armadas que iba a estar presente en Colombia. Nuestro Congreso limita el total de personal militar estadounidense a 800 personas y el total de personal contratista civil de defensa a 600 personas. En promedio, en los últimos años hemos mantenido unos 250 personal militar y unos 300 personal civil en Colombia prestando apoyo, y no teníamos previsto que eso iba a cambiar con el acuerdo nuevo. También en países como Venezuela y Ecuador se ha hablado mucho sobre la labor que realmente van a ejercer o ejercerían estos efectivos de los Estados Unidos en territorio colombiano. Pero exactamente de qué clase de asistencia estamos hablando. ¿Es entrenamiento militar e inteligencia? Básicamente, ¿cuáles son las funciones que los uniformados y algunos contratistas cumplen en territorio de Colombia? La asistencia cubre tres áreas. Una es en el área de adiestramiento, la otra es en el área de apoyo logístico y la otra en el área de apoyo en inteligencia. Ese apoyo iba a continuar bajo el nuevo acuerdo. Lo que iba específicamente a cambiar, que iba a expandir un poquito más esa cooperación, era el acceso a las 7 bases que son de las Fuerzas Armadas de Colombia y que iban a mantenerse bajo el control de las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero el enfoque específico es el enfoque importante de poder luchar contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado en la región, algo que es una amenaza muy seria para nuestros países y para la región y que es de suma importancia para todos nosotros. Finalmente, hoy podemos decir que a los altos mandos del Comando Sur o al gobierno de los Estados Unidos en general, ¿les preocupa la decisión que ha tomado la Corte Constitucional en Colombia o esa preocupación hoy no existe? Nosotros estamos conscientes de esa decisión, pero nosotros estamos confiados, en lo que sí estamos confiados es que podemos continuar la cooperación muy estrecha y positiva que hemos tenido con las Fuerzas Armadas de Colombia. Ha habido mucho éxito en los últimos 10 años de parte de las Fuerzas Armadas de Colombia en esa lucha contra grupos narcoterroristas como las FARC y la ELN, y nosotros estamos muy cometidos a continuar ese apoyo que le hemos prestado y estamos confiados en que podemos continuar haciéndolo. Y en cuanto al acuerdo nuevo, pues nosotros mantendremos el contacto con las Fuerzas Armadas de Colombia durante el proceso de revisión que se llevará a cabo en Colombia hasta que se tome una decisión sobre ese acuerdo.